2017, quisiera destacar algunos aspectos que a su vez sustentan mi apoyo a la propuesta que ha presentado el señor magistrado Hernández. Como se advierte de la cuenta, es promovido por un partido en contra del acuerdo del órgano electoral local que autoriza a los ciudadanos registrados en el procedimiento de selección para integrar los consejos municipales en este proceso electoral y que cumplan 23 años durante el año a que presenten el examen de conocimientos respectivo. Esto es, en el caso, se trata de la impugnación de un acuerdo que es específico sobre un requisito o sobre los requisitos que deben cumplir quienes van a ser designados como consejeros municipales. Ahora bien, ¿qué es lo que reclama el partido? El partido señala que se violan los principios que rigen la materia electoral porque se adiciona un requisito no aprobado inicialmente en la convocatoria respectiva y que el código de la materia tampoco prevé. En el proyecto se califican como infundados los agravios y estoy de acuerdo porque creo que el acuerdo sí está correctamente fundado y motivado. Es decir, se establecen las razones por las que se autoriza que quienes estén interesados o los interesados puedan presentar el examen respectivo para, en su caso, participar en el procedimiento de selección. Además, creo que no se modifica la convocatoria y no existe disposición alguna que prohíba a los ciudadanos que no cuenten con 23 años a la fecha del examen respectivo presentarlo. Además, el requisito cuestionado no fue modificado, pues solo se estableció permitir a los ciudadanos sustentar el examen de mérito. Ahora bien, ¿qué es lo que estimo relevante enfatizar? Que si bien el acuerdo en sí mismo no resulta ilegal, creo que sí es necesario dejar establecido como un efecto de nuestra sentencia, que como todos sabemos puede tener efectos declarativos también para esclarecer una situación jurídica dudosa, que el Consejo General, en su carácter de autoridad administrativa, se encuentra obligado en todo momento a respetar el principio de legalidad electoral relativo a que sus actos se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución y la ley. Esto es, el Consejo General del OPLE en su momento deberá tomar en cuenta que efectivamente el artículo 147, párrafo segundo, fracción segunda del Código Electoral local dispone que los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los consejos municipales deberán reunir al momento de su designación, entre otros, contar con el requisito de tener 23 años al día de su designación. ¿Qué significa esto? Que estamos diciendo cómo debe leerse esta parte del acuerdo impugnado, que no estamos de ninguna manera reconociendo la posibilidad de que se pueda designar a alguien que no tenga los 23 años cumplidos el día de la designación, que es lo que exige la ley. Y para que esto quede claro, tanto para la autoridad administrativa como para el justiciable, estamos señalando en la sentencia que deberá revisar en todos los casos que quienes sean designados en estos cargos que he mencionado tengan los 23 años que establece la legislación. Con esto creo que cumplimos también con la función habilitadora que corresponde ejercer a este tribunal electoral. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias. Pues sí, finalmente y para efecto que merecen los señores magistrados, me permito disentir del sentido del juicio ciudadano que acaba de exponerse, porque no comparto la improcedencia y el consecuente desechamiento de la demanda por haberse presentado de forma extemporánea, motivo por el cual, de ser aprobado por mayoría, formularía el voto particular respectivo. El proyecto de sentencia, desde mi perspectiva, se enfoca únicamente en la oportunidad de presentación del medio de impugnación, considerando que el actor combate la convocatoria emitida por el OPLE el 11 de noviembre de 2016, pero se omite considerar que el recurrente también hace valer como acto destacado la petición de que los efectos de lo decidido en el expediente JDC 201/2016 y sus acumulados 202 y 203 trasciendan a su esfera de derechos. En este orden, desde mi óptica, debe privilegiarse la suplencia de la queja en el análisis de la demanda para determinar la pretensión final
del enjuiciante, lo que permitiría o lo que permite o debe permitir garantizar la adecuada defensa de los derechos político-electorales del justiciable, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte en esencia que el promovente solicita la inaplicación al caso concreto de la porción normativa contenida en el último párrafo del artículo 269 del Código Electoral y fundamenta su petición en los juicios que he citado, resueltos por este tribunal el 21 de diciembre pasado. Al respecto, vale la pena recordar que en ese precedente se resolvió precisamente inaplicar al caso concreto la porción normativa precisada en cuanto a que las cédulas de respaldo para la fórmula de presidente y síndico deberán estar integradas por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores del municipio. Por tanto, para quien formula este voto, de ser el caso, la pretensión de la parte actora no es exclusivamente controvertir la convocatoria, como se razona en la sentencia que motiva mi disenso, sino que también se aplique el mismo criterio sostenido por este tribunal en el precedente referido. En tal sentido, toda vez que este tribunal ha demostrado ser protector de derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, en primer lugar, la propuesta sería que deberíamos conocer el fondo del asunto y valorar la pretensión central del actor en plenitud de jurisdicción, porque si bien es cierto que lo ordinario en estas circunstancias se debería ser remitir al OPLE el presente asunto para que dé la respuesta a esta petición, es un hecho notorio que actualmente se lleva a cabo la etapa de obtención de apoyo ciudadano, misma que culmina el 5 de febrero próximo, por lo que dado el avanzado desarrollo de dicha fase, se justifica la plenitud de jurisdicción de este tribunal para resolver la controversia en el menor tiempo posible y dar certeza al justiciable sobre el proceso de recolección de firmas. Máxime que también es un hecho notorio que el OPLE publicó en su portal electrónico la lista de quienes obtuvieron la calidad de aspirantes a dichas candidaturas en la entidad, donde reconoce al enjuiciante el carácter de candidato independiente, de aspirante a candidato independiente en el municipio de Papantla. Ahora bien, entrando en plenitud de jurisdicción, señores magistrados, desde mi perspectiva, debería concederse en el actor la aplicación del mismo criterio que sostuvimos en el JDC 201 que he citado, consistente en la inaplicación de la porción normativa del último párrafo del artículo 269 del Código Electoral de Veracruz, porque estimo que con ello se eliminan aquellas barreras que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales del justiciable. Y también establecer que la autoridad administrativa electoral deberá observar en el presente asunto la decisión adoptada por este tribunal en el citado precedente. Pues si bien en términos generales las determinaciones por las que se declara la inconvencionalidad o inconstitucionalidad se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, existen determinados casos en los que estos pueden trascender a la esfera de derechos de una persona o grupo de personas que, no habiendo sido parte formal en ese procedimiento, se encuentren en una situación jurídica y fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de certeza en el proceso electoral, como es, de acuerdo con la tesis de la Sala Superior, declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. En esta tesis se establecen 4 elementos para que trasciendan en esos efectos sin que se trate de un control con efectos erga omnes, a saber, cuando se trate de personas en la misma situación jurídica, que exista identidad en los derechos fundamentales vulnerados, que exista una circunstancia fáctica similar y que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante un fallo judicial la inaplicación de la norma electoral inconstitucional y convencional. Por estas razones y en congruencia con lo que sostuvo en el voto concurrente
que formulé en la resolución del JS 201-2016 y acumulados, los efectos no se deben centrar única y exclusivamente al caso concreto, sino que la autoridad administrativa los debe trascender o hacer extensivos en favor de la esfera de derechos de aquellos ciudadanos que se encuentren en el supuesto de los requisitos enunciados, como acontece en el presente juicio ciudadano, sin que, insisto, lo anterior represente algún control abstracto de constitucionalidad, pues no se aplica de forma colectiva una norma sin distinguir casos concretos, sino que en el presente asunto los efectos de inaplicación estarían centrados exclusivamente para quienes se encuentren en los supuestos de los requisitos enunciados. Por las razones expuestas, magistrados, en caso de que se aprobara el proyecto en sus términos, les pediría que se agregara el voto particular que formularé antes de las firmas. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias.